Es un gozo saludarte de nuevo para compartirte un devocional que se titula Cuando los hijos deciden pecar. Nuestra base bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí figuran en la Biblia como los que tuvieron en su haber la oportunidad de continuar siendo los sumos sacerdotes. Su padre Elí era descendiente de Aarón. De parte de su padre Aarón venía la línea genealógica y el legado que habían recibido como parte de la tribu de Leví, siendo los sacerdotes los líderes espirituales, los pastores del pueblo de Israel. Elí era el sumo sacerdote en función y sus hijos lo acompañaban en esta gran tarea, una tarea única, muy importante: pastorear al pueblo de Israel, enseñarle los estatutos y los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Pero los hijos de Elí se aprovecharon de su posición para satisfacer su hambre y lujuria de poder, de posesiones y de control. Su desprecio y arrogancia hacia el pueblo y el culto a Dios empezaron a socavar la integridad de todo el sacerdocio. Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos o detenerlos, incluso cuando la integridad del templo de Dios se veía amenazada. La Biblia nos comenta que estos hijos de Elí eran hombres impíos. Esa palabra impío es sinónimo de pecadores, injuriosos, hombres malos y perversos. Ellos no tenían conocimiento de Dios. No porque ellos no tuvieran acceso a ese conocimiento, no porque no tuvieran el ejemplo. Esto nos indica que aunque un hijo sea parte de una familia creyente, eso no significa que herede la fe. La fe no es heredable. Lastimosamente, cada hijo y cada hija deben desarrollar una fe en Dios. Por supuesto, sí pueden heredar el ejemplo, sí pueden heredar las enseñanzas de papá y mamá, el ejemplo de su vida de entrega en oración, pero no pueden heredar la salvación o la fe como se puede heredar algún aspecto genético o quizás algún elemento de sangre. No se puede, algún rasgo físico. No es posible. La fe, cada persona debe de desarrollarla, debe de empezar una relación con Jesús. Cada hijo, cada hija debe conocer a Jesús, debe de relacionarse con Dios y desarrollar esa vida de fe. Y esto es lo que los hijos de Elí no lograron realizar. Ellos tenían un hogar cristiano, pero despreciaron con arrogancia las cosas de Dios. Elí, su padre, sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos o detenerlos. Incluso cuando la integridad del templo estaba siendo amenazada. Como sumo sacerdote, Elí debió haber ejecutado a sus hijos. Esto era un castigo muy severo, muy serio. Números capítulo 15 y versículo 22 nos habla de esta tremenda verdad. Dice la Biblia: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová tu Dios ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si él
pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Es interesante encontrar entonces que el mandato que el Señor les había dado era expiar los pecados del pueblo, estar delante de la presencia de Dios como sumo sacerdote y ofrecer esos sacrificios que el pueblo ofrecía. Ellos llevaban ese animalito que había sido seleccionado para el efecto, y el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios como un intercesor por todo el pueblo. Por eso sigue diciendo en Números 15:28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Eso era lo que los hijos de Elí estaban cometiendo. Ellos, según lo que hemos leído en el libro de Números capítulo 15, los hijos de Elí merecían ser ejecutados, merecían la muerte. No podían tener misericordia de estos hijos perversos. Tal como leímos, los hijos de Elí actuaban con soberbia, con altanería y con desprecio de los sacrificios que el pueblo llevaba a la presencia de Dios. Como era de esperar, Elí no quiso enfrentar la situación. Al ignorar sus acciones egoístas, Elí permitió que sus hijos arruinaran sus vidas y las de muchos otros. Hay momentos en que los que debemos enfrentar los problemas serios somos nosotros los padres. Y esto en relación a los hijos, aun cuando las consecuencias puedan ser dolorosas. Escucha lo que los hijos de Elí realizaban con soberbia. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, y ahora el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Este tenedor que se menciona aquí, con el cual metían entre la carne para tomar, era una especie de garfio de 3 dientes. Era un utensilio
usado en el tabernáculo para ofrecer los sacrificios. Estaba hecho de bronce y sí, usualmente tenía 3 dientes para engarfiar la carne que sería ofrecida en el altar. Pero los hijos de Elí usaban este tenedor para sacar más carne del caldero de lo que debían tomar. Ahora, la pregunta es, ¿qué era lo que estaban haciendo mal los hijos de Elí? Veamos, ellos estaban tomando partes del sacrificio antes de que fueran ofrecidas a Dios en el altar. Además, estaban comiendo carne antes de que se quemara la grosura. Esto era contra la ley de Dios. En Levítico capítulo 3 y versículo 3 dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Dios tenía todo un sistema ordenado, bien estructurado. Los sumos sacerdotes y sus hijos tenían que regirse bajo ese orden de Dios. Pero los hijos de Elí estaban tratando con desprecio estas ofrendas de Dios. Las ofrendas se ofrecían para expresar a Dios honor, adoración, respeto, mientras se buscaba ese perdón por los pecados. Pero los hijos de Elí estaban eh, pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia descarada. Y como si esos pecados no fueran suficientes, también se acostaban con las mujeres que servían allí a la puerta del tabernáculo. Así era el pecado de los hijos de Elí, un pecado aborrecible. Ellos no respetaban a Dios. Estos muchachos estaban actuando con altanería, aunque ellos tenían que apoyar a su padre Elí en todo este proceso de presentar la ofrenda delante de Dios. Al contrario, ellos actuaban con terrible desprecio. Dios juzga severamente a aquellos que descarrían al pueblo o menosprecian lo que se dedica a él. Números 18:32 también dice, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Esto es lo que Dios decía. Todas las cosas santas, todas las ofrendas que se presentaban a Dios, todo ese sistema de adoración a Dios no tenía que ser contaminado. Era cosa santa a Dios. Seguimos creyendo en un Dios santo. Seguimos hablando de un Dios que merece todo el respeto, toda la honra y la obediencia. Pero cuando los hijos menosprecian las cosas de Dios, seguro, seguro, ellos cosecharán esa consecuencia de haber menospreciado el culto a Dios, lo que se consagra a Dios, la entrega a Dios, la sinceridad y la transparencia delante de Dios. De acuerdo al capítulo 4 del primer libro de Samuel y el versículo 15, encontramos que Samuel ya era de edad avanzada. Dice este versículo, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Elí ya era un hombre anciano cuando los filisteos se habían apoderado del arca. Las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo eran aquellas que se ocupaban de las labores manuales a la entrada del tabernáculo. Pero allí aquellos hijos perversos pecaban con aquellas mujeres. No les importaba.
Eso es una terrible falta de respeto a las cosas de Dios. Cuando un hijo decide pecar, se rebela contra Dios y deja de ver las cosas de Dios como algo sagrado. Dice la escritura en este primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Así era el castigo que Dios había emitido en contra de los hijos de Elí. Parece que Elí ya estaba muy anciano y los hijos de Elí se aprovechaban de la edad de su padre. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían que tenían que respetar las cosas de Dios. También ellos sabían que eran los herederos de este oficio tan sagrado como era el ser sumo sacerdote. Pero a pesar de todo, ellos continuaron desobedeciendo a Dios y de una manera deliberada, al engañar, seducir y aún robar al pueblo. Dios decidió quitarles la vida. Esto es algo que se da actualmente. Cuando un hijo decide pecar y rebelarse contra Dios y contra sus padres, ellos mismos están acortando los años de vida. ¿Cuántos hijos que se meten en serios problemas de drogas, de vicios, de fornicación y adulterio? ¿Cuántos hijos terminan con su vida de forma prematura? He oído de muchos hijos que salen a tomar a las cantinas y luego cuando van de regreso a casa, aquella madre, aquel padre los esperan, quizás con angustia, sin saber dónde se encuentra y cómo está. Y aquel hijo cuando viene tomado bajo efectos del alcohol, no se da cuenta. Un carro los atropella, caen en un barranco profundo y pierden la vida de forma prematura. A una corta edad, con tantas ilusiones, con tantos sueños, ya no logran ver ningún sueño poderse realizar. ¿Por qué? Porque ellos actuaron de forma impía y eso les costó la vida. No, mis queridos hermanos, hijos, es necesario la obediencia a Dios, la obediencia a los padres. Cualquier pecado es malo, pero el pecado que se realiza de forma cauterizada, deliberada, precipitada y aún de forma engañosa, trae terribles consecuencias. Cuando se peca por ignorancia, se merece castigo, pero cuando se peca de forma premeditada, intencionada, a veces hasta planeada, las consecuencias siempre serán más severas. No ignore las consecuencias, tampoco ignore las advertencias de Dios acerca del pecado. Es necesario, queridos hijos, que recordemos lo que Dios ha dicho en su santa palabra en el libro de Efesios, el capítulo 6 y versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. He visto que hay hijos que cumplen este mandamiento, que honran a sus padres. Y esos hijos llegan a ser exitosos, logran muchos triunfos, muchos sueños y muchas metas. Los padres se sienten orgullosos de sus hijos. Ellos dicen, este es mi hijo, así como Dios dijo de su hijo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
También en el monte de la transfiguración se escuchó esas mismas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, dice. Así que, qué honra más grande para los padres saber que sus hijos son destacados, llevan una vida digna, honrada, sobria y entregada al cumplimiento de sus anhelos, de sus sueños y con mucho trabajo y perseverancia logran todo aquello que se proponen. No así, he visto hijos que toman malas decisiones, que se alejan de Dios y desde ahí empieza su ruina, desde ahí empieza su decadencia, luego caen en diferentes problemas. La vida viene a darles unas jugadas tan terribles. Aquellos hijos vienen a una tristeza tan grande para los padres. Hijos, no decides pecar. Mejor decide obedecer y honrar a tus padres. Cuando lo haces de esa manera, tu vida empieza a florecer y a ser de gran bendición para los tuyos, para tus hijos, para tu esposa, pero también para tus padres. Dios Todopoderoso, consideramos que tú sigues llamando a los hijos a una vida de obediencia, a una vida de entrega, a una vida consagrada a ti. Siempre hay hijos que deciden rebelarse, que deciden pecar, pero Señor, te pedimos misericordia por esos hijos, para que se vuelvan a ti, para que se arrepientan de todo pecado. Y también te pedimos, Señor, que los hijos sean guardados, sean librados y ellos decidan bien honrarte a ti y honrar a su familia. Poderoso Dios, sigue fortaleciendo la vida de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te saluda el pastor Ludwig Molina y deseo que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.